Buenas tardes, Oscar. Qué gusto saludarte, tenerte por acá, poder volverte a ver y que nos concedas tiempo en tu agenda tan ocupada. Gracias, Gisela, te agradezco mucho, ¿no? Ya sabes, siempre guardamos bonitos recuerdos con ustedes y sobre todo esa amistad que nos une, así que con mucho gusto te regalo este tiempo para que platiquemos. Contame. Muchas gracias. Pues mira, habíamos conversado y te comentaba yo que el espíritu de esta serie de nuestros project managers por el mundo era contarle a nuestra audiencia sobre aquellos participantes, nuestros exalumnos de Proyectum, que un día se atrevieron a certificarse PMP y cómo ese paso les abrió campos nuevos en su desarrollo profesional. A mí me gustaría empezar en tu caso platicando contigo sobre hace cuánto fue que te certificaste, cuáles eran tus metas en ese momento, qué te impulsó a certificarte. Uy, no me acuerdo hace cuánto fue, la verdad. Ya Creo van que años, fue, Oscar, se creo pasa el que sí, tiempo. sí, ya fue hace bastante tiempo, creo que fue alrededor del 2015, quizá, hace 10 años, más o menos, creo que por ahí pudo haber Imagina. sido. Em, bueno, entonces, ¿qué me impulsó a certificarme? En ese momento yo trabajaba con una compañía canadiense. em, yo viajaba muchísimo fuera de Guate, más bien creo que estaba el 80% fuera. Sin embargo, sentía que como para dar mi siguiente paso profesional, eh, necesitaba algo que me respaldara en el manejo de proyectos. Obviamente, pues yo veía proyectos de tecnología, e implementaciones alrededor del mundo. em, y sentía que como que dar el siguiente paso dentro de esta empresa era, era ¿cómo se llama? Conseguir un respaldo, una certificación, algo que me apoyara con eso. Buscando esto, encontré, encontré esta certificación. Justo unos amigos míos también la estaban viendo. Y fue como, bueno, metámonos en el grupo. Yo lo dudé varias veces el ingresar por esto que te contaba, que yo pasaba mucho tiempo fuera, entonces mi miedo en ese momento, el curso era presencial y mi miedo en ese momento era, voy a pagarlo y no voy a poder venir porque voy a estar mucho tiempo fuera. Eh, bueno, al final de las cansadas decidí tomar el riesgo. Dije, bueno, lo peor que pasa es que no pasa nada y tiraré algún dinero por ahí, pero no, al final se alinearon los astros, tuve mucha suerte y, y ¿cómo se llama? No viajé en las fechas en las fechas que fue el curso, entonces pude tomar el curso completo. Eh, Eso fue algo súper bueno. Me certifiqué, bueno, tomé el curso, saliendo del curso, eh, busqué la certificación, no me tardé mucho en buscar la certificación, fue como, bueno, ya lo vi, ya estudié, quiero salir rápido de esto. eh, y tomé la certificación y efectivamente me ayudó en el crecimiento profesional dentro de esa empresa en ese momento. Eh, Crecí en la empresa, ¿no? Estuve con ellos por bastante más tiempo. Luego vino la pandemia y pues ya las cosas cambiaron, pero el PMP siempre estuvo presente para ayudarme ¿cómo se llama?, manejar proyectos incluso en esta modalidad remota, ¿no? Entonces fue, creo que una de las mejores cosas que me pasó. Excelente, Oscar, y sí, tienes razón, fue hace ya bastante tiempo cuando tuve el gusto de tenerte en el aula y era presencial. ¿Cómo la pasábamos de bien? ¿No es cierto? Y recuerdo Sí, sí, sí. que fue en grupo con varios de tus amigos que tomaron las clases y creo que eso también añadió valor porque ahí entre los amigos se van motivando unos a otros, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, fue algo, una bonita experiencia porque además eran amigos de la universidad, entonces fue como volver a tomar como una clase juntos otra vez. Entonces fue muy interesante, estaba bonita la experiencia y me gustó en ese momento. Pues obviamente
como te digo, tuve miedo de la presencialidad por la vida que llevaba en ese momento, pero al final todo salió bien. Me alegra, sí, me alegra muchísimo, lo lograste. Me recuerdo también que sí, al primer intento probaste tu examen y de ahí te disparaste con nuevas oportunidades, te he visto crecer, has tenido un recorrido por varias geografías y has aprendido y podido destacarte allí. Y me encantaría tal vez que nos des un poquito de contexto. ¿Qué tipo de proyectos, en qué industria estás tú y por qué eh, crees que ahí, dentro de esa industria en particular, también el PMP ha sido un impulsor de tu carrera? Bueno, industrias variadas, mayormente tecnología, pero no limitado a. Sí, efectivamente, mis proyectos más grandes y de más renombre han sido relacionados a temas tecnológicos, digamos. Sin embargo, también me ha tocado llevar otro tipo de proyectos, digamos, que son proyectos más de ejecución de documentos, o sea, documentos, estaba hablando de documentos súper importantes, que necesitan muchos inputs de muchos lugares, muchos consensos, que necesitan, no sé, muchas reuniones con diferentes actores, stakeholders y todo lo que se necesita. Entonces, digamos que este tipo de proyectos sí es otra forma totalmente de manejarlos en el sentido de siempre con las mismas bases, pero tu approach tiene que ser totalmente distinto con tus stakeholders y con los consensos que necesitas llegar, porque al final son documentos que rigen luego ejecuciones posteriores que ya se convierten en otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que industrias variadas, mayormente tecnología, me voy a centrar en tecnología porque es, digamos, el main area donde yo me desenvuelvo. Em, y cómo se llama ahí de todos los sabores y tamaños, ¿no? O sea, desde proyectos de implementación pequeños, relativamente pequeños, hasta proyectos de implementación gigantescos para organizaciones de más de 5.000 personas. Entonces ahí ¿cómo se llama? Una variedad de cosas que me ha tocado manejar y por eso decía al principio, la forma en cómo manejo un proyecto pequeño definitivamente no puede ser la misma en cómo manejo un proyecto gigante simplemente porque los tiempos no te dan, porque tienes que ser más ágil, o de la otra forma no puedes ser tan ágil porque necesitas tener muchos consensos, muchas aprobaciones. Entonces, tiene que vivir uno en esa ambigüedad, o sea, a veces uno, a veces otro, o incluso también me ha tocado ejecutar proyectos híbridos donde quizá tienen como un marco más tradicional, pero ya al momento de ejecutar se convierten en más híbridos, entonces, más ágiles, perdón, lo cual lo hace híbridos. Entonces, he tenido también esa oportunidad y la verdad que ha sido bien interesante. Me parece realmente admirable la trayectoria que has llevado. Eres muy joven y realmente has caminado por muchos ámbitos diferentes, geografías diferentes, siempre con éxito y destacándote profesionalmente. Lo he visto personalmente y me gustaría, así con la curiosidad que me caracteriza, preguntarte si, si es factible, si se puede, que nos contaras un poquito de detalle de algún proyecto que hayas hecho en Asia que esté cerca de tu corazón por alguna razón, que haya sido más retador, que te haya dado más satisfacción, el que haya sido más difícil, no sé. Si nos puedes contar de alguno, nos encantaría escuchar un poquito más ahí de tus atanzas. Claro, claro. Bueno, te cuento este de Asia que es sobre el que me preguntas. En este que voy a mencionar, digamos, yo trabajaba, como te mencionaba, con una compañía canadiense. En ese momento yo no estaba asignado a Asia, realmente me llamaron porque tenían problemas de atraso con un proyecto. El proyecto estaba bastante retrasado en cuanto a su ejecución. Se está implementando un sistema de gestión financiera para el ministerio, voy a decir, para que es el equivalente aquí en Guatemala, el Ministerio de Finanzas de Filipinas. Entonces, ellos estaban
estábamos implementando como compañía de software un software para apoyarlos a ellos a toda su gestión financiera. Sin embargo, pues teníamos ahí problemas de atraso con algunas cosas que había que entregar. Obviamente yo ya tenía experiencia en la compañía, ya estaba certificado PMP, muchas cosas que me llevaron bueno, mira, tenemos este problema, a apoyarnos, vamos a ver cómo lo destrabamos, ¿no? Y fue casi que de un día a otro que me montaron en un avión a Asia y vámonos. Bueno, aterricé con el contexto que pude haber leído en el avión. En el avión me fui leyendo e informando del proyecto. Aterricé directo a una reunión, me acuerdo, una reunión de alto nivel, donde pues obviamente estaban presionando porque nosotros empezáramos a entregar. Em, Les pedí tiempo porque no había tenido tiempo de sentarme para hacer un plan. Hice un plan de cómo abordar cada una de estas cosas y al final pues el resultado fue muy bueno, ¿no? Logramos implementar lo que se necesitaba implementar. En el medio hubieron muchas cosas, tuvimos que mudar nuestro equipo de desarrollo que estaba en India, lo tuvimos que migrar local para que ellos estuvieran en sitio y que la respuesta fuera más ágil. Tuvimos que migrar también parte de nuestro equipo que está en Pakistán, otra parte está en Portugal, teníamos un equipo bastante descentralizado. Tuvimos que migrar en ese momento parte del equipo a centralizarlo en Filipinas en este caso y tratar de ser más ágiles. Bueno, casi paso Navidad ahí eh, porque estábamos súper llenos de trabajo. Yo recuerdo tomando un vuelo de regreso a Guatemala el 23 de diciembre con aquello de que no sabes si vas a llegar o no, porque no sabes si se queda un vuelo o llega o no. Pero Cuánto tiempo estuviste allá? al final estuve en Asia alrededor de un año. Alrededor de un año. No el año completo viviendo allá porque sí, pues regresaba a ver a mi familia y eso, pero sí estuve un año con este proyecto. Era un proyecto bastante grande, como te puedes imaginar, entonces había que destrabar lo que estaba trabado. No era algo que se solucionaba en un mes o dos. Entonces había que destrabar eso y al final alcanzamos la meta y fue un proyecto exitoso, digamos, al final para la compañía, que es al final lo que nosotros buscábamos en ese momento. Qué maravilla, gracias por compartir. Mira, realmente lo que buscamos es inspirar sobre todo a las generaciones jóvenes que vienen ahora incursionando en esta maravillosa profesión de la gestión de proyectos y de oírte, seguro más de un buen grupo se van a entusiasmar porque que hayas oportunidades de poder ir a aportar enfrentar proyectos con retos, con dificultades, con retrasos y salir airosos del intento, me parece algo verdaderamente destacable, me encanta. Y te reto allí a mirar un poquito en retrospectiva. Decías tú más o menos hace 10 años que ya portas la certificación y mirando hacia atrás, ¿qué le dirías tú a estas generaciones jóvenes que están ahorita, estas personas, estos chicos evaluando si certificarse PMP o no? Aquellos que todavía se preguntan si perseguir la certificación vale la pena. ¿Qué les podrías tú decir? Sobre Yo todo a creo aquellos que que en alguna parte de su interior tienen aquel sueño o aquella meta de buscar oportunidades internacionales, ¿qué les podrías recomendar? Yo creo que definitivamente sí, o sea, a nivel internacional yo creo que están más valoradas las certificaciones estándar que son universales. Un ejemplo de ello es el PMP, que una maestría. O sea, y esto, ¿por qué digo esto? Porque una maestría que te da una universidad de Guatemala, alguien no va a saber si es una buena universidad o una mala universidad en el extranjero. Realmente no. O sea, sí, yo sé que se puede investigar por internet y lo que fuera, pero una certificación es como un estándar, ¿no? O sea, yo sé que por default esta persona sabe esto porque si está certificada tuvo que haber leído esto, tuvo que haber estudiado esto. Entonces, es algo que digamos, te aporta bastante. Obviamente, con esto no estoy diciendo no estoy en una maestría, porque en mi caso también la tengo, pero lo que estoy diciendo es
agrega mucho valor, sobre todo para validar las credenciales de uno, ¿no? Entonces, estas credenciales están validadas a través de tus estudios, a través de tus certificaciones y obviamente de tu experiencia. Entonces, si tenés 2 de 3, estás bien, pero si tenés 3, estás ideal, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es importantísimo. Y regresando a lo de si es importante certificarse PMP, sí, incluso yo diría, hoy ese es el primer pasito. Los dos pasos que yo veo claros es PMP más ágiles, el orden, no, el orden de los factores no altera el resultado, pero ¿cómo se llama? Yo diría necesitar las dos para realmente ser una persona que aporta valor a una organización y que uno como persona sea una persona que pues puede ser cotizada por sus credenciales, por su experiencia, por otro tipo de cosas, ¿no? Me encanta, sí, el prestigio que tiene la PMP realmente sigue siendo tan válido y tan sólido después de tantos años, ¿verdad? Y sin duda las certificaciones te dan mucho, mucho respaldo. Estoy de acuerdo contigo. Y para cerrar, Oscar, me gustaría preguntarte si ¿tú recomendarías a proyectos a estas personas que tienen como meta alcanzar certificaciones? Pues nosotros hablamos aquí específicamente de PMP, pero como tú bien dices, hay certificaciones ágiles. PMI también tiene la certificación ágil por excelencia del lado de PMI, es la ACP. Nosotros también obviamente tenemos el curso para preparar a los estudiantes a lograr aprobarla. Y pues la pregunta es, ¿tú recomendarías a Proyectum a estas personas para que tomen el curso con nosotros, para que busquen nuestra guía y nuestro apoyo? Sí, definitivamente, definitivamente yo lo recomiendo. O sea, como dije desde un inicio, tengo un muy bonito recuerdo de esa clase. O sea, de verdad, yo recuerdo esa clase como otra clase más de la universidad, porque estaba con mis amigos de la universidad, porque la clase era muy dinámica. Era los sábados, me recuerdo, era sábados. ¿Cómo se llama? Incluso el sábado de mi cumpleaños lo pasé ahí estudiando con ustedes. Eso La fue, pasábamos bien. ajá, la pasábamos bien. O sea, no sentía yo pesado. O sea, en ese tiempo, el estar un sábado metido en un salón de clases o algo, nunca lo sentí pesado. Eso habla muy bien de la instructora, que en este caso eras tú, eh, porque no, ¿cómo se llama? Nos la pasábamos muy bien, aprendíamos, hacíamos ejercicios. Definitivamente es algo que recomendaría y que, no, realmente lo que estudié adicional luego de eso para tomar la certificación fue un repaso. O sea, realmente fue ponerme a leer. Yo no soy una persona que lea por hobby. O sea, leo, pero no por hobby, no es uno de mis hobbies. Entonces, a pesar de eso, me senté, perdón, y leí eso relativamente rápido para poder tomar la certificación, pero la lectura la sentí una lectura liviana porque ya tenía todo el contexto que habíamos tenido en la clase, ¿no? Entonces, esa lectura se convirtió en una lectura liviana y fácil, donde, donde ya solo reforcé algunas cosas que quizá habían quedado ahí medio flojitas de mi lado, que uno a veces pierde atención o algo, pero fue rápido para llegar a la certificación. Fabuloso. Y mira, de oírte, em, consolido nuestra idea que estamos fraguando por ahí con dirección de proyecto de volver a impartir el curso en presencial. Ahora pues todos le vemos los beneficios a virtual y no los ponemos en duda. Tiene muchos beneficios. Nosotros hemos introducido ahora esos mismos ejercicios y otros a través de tableros digitales y herramientas que nos sirven para dinamizar la clase e igual la pasamos muy bien en virtual, pero siempre se queda uno con aquel deseo de volver a tener el contacto cercano con los estudiantes. Así que oyéndote a ti, me inspira a seguir esa iniciativa que tenemos para hacerlo el próximo año, que cumplimos 15 años, proyecto, el próximo año seremos quinceañeros nuevamente. Así que
Creo que se va a hacer un proyecto de volver el PMP, al menos una de sus ediciones, en presencial. Me encanta escucharte y me llena de mucha alegría el oír de ti, que la pasabas bien y que tienes tantos recuerdos bonitos. De verdad lo aprecio. Nosotros buscamos esa conexión con nuestros estudiantes y nos encanta tener más bien la oportunidad, que ellos nos den la oportunidad de acompañarlos, de guiarlos para lograr esta meta que, pues sí que sí, impulsa su carrera. Lo hemos visto, lo hemos vivido y tú eres una prueba viviente de ello. Ah, buenísimo, gracias Gisela, te agradezco mucho. Gracias de nuevo, entonces, Oscar, por tu valioso tiempo, por contarnos. Me encantó tu anécdota de Asia, qué retador, qué lindo. Estoy segura de que muchos se van a motivar con tus palabras. Te deseamos muchos éxitos más. Sabemos que te esperan muchas cosas nuevas y grandes en tu futuro. Un fuerte abrazo y si quieres darle a nuestros no sé si decirle, fíjate que me quedo siempre pensando porque no le puedo decir nuestros oyentes porque van a estar viendo el video, a nuestra audiencia, si quisieras dejarle algún tip más, algún consejo más, algo que puedas compartirles, bienvenido. Sí, yo creo que realmente que sueñen en grande y que apunten a cosas grandes, pero para llegar ahí hay que trabajar y parte del trabajar es conseguir estas certificaciones internacionales que avalan las capacidades de nosotros. Nosotros los chapines tenemos un muy buen nivel, siempre lo digo y lo he comprobado alrededor del mundo. Lo que falta muchas veces es creérnosla, uno, y dos, tener las credenciales, ¿no? O sea, estas cosas que nos respaldan, que dicen, no, este sí, sí sabe de este tema, eh, creo que son lo que muchas veces nos ayuda a movernos más rápido y alcanzar esos sueños de manera más rápida. Excelente cierre, mi querido Oscar. Muchas gracias, me encanta lo que dices. Te dejo un fuerte abrazo. Y está pendiente por ahí, yo te cuento cuando esta historia maravillosa salga al aire. Cuídate mucho. Perfecto. Te agradezco mucho, Gisela, nos estamos platicando. A ti muchas gracias por todo.